Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Josué. Estamos en el capítulo 6. Estamos nosotros haciendo entonces este camino muy interesante que tenemos sobre el libro de Josué. Hoy queremos entrar en estos versículos a continuación en nuestro curso bíblico, desde el versículo 21 al 25, capítulo 6 del 21 al 25, el anatema. Es eso entonces lo que vamos a encontrar aquí. Antes que nada tenemos que decir que si alguno de ustedes se están uniendo y que quieren ver todos los cursos anteriores, pueden entrar en la biblioteca Ñande Yarañe de YouTube. Ahí van a encontrar entonces los capítulos anteriores. Entonces decíamos, aquí entramos con este tema que es muy interesante. Y aquí también nosotros entendemos, cuando se habla sobre el anatema, lo que vendrá después en el capítulo 7. Hay una historia muy interesante que ya estudiaremos, que es la historia de Acán. Acán es alguien que desobedece al Señor, no le hace caso al Señor y evidentemente después viene la represalia, es decir, viene el castigo, porque la línea de el pensamiento deuteronomista, de la escuela deuteronomista, es bastante exigente, porque ellos mandan al anatema, y ahora lo vamos a estudiar, ¿verdad? Pero en síntesis es porque justamente ellos sienten que ellos desobedecieron a Dios, se fueron detrás de otros dioses. ¿Y quiénes fueron los culpables para ir detrás de otros dioses? Y todas las cosas que ellos fueron tomando de los pueblos circunvecinos, de los otros pueblos que estaban en los alrededores. Y entonces, esto es lo que se siente y se lee, ¿verdad? Y se percibe en toda esta escritura deuteronomista. La preocupación del autor sagrado de no tocar nada, ni traer, ni
adaptar a nuestra vida de todo aquello que es extraño, todo aquello que es extranjero, fuera de nosotros, fuera de nuestra realidad, fuera de nuestro contexto, porque eso nos lleva entonces a olvidarnos de lo esencial y lo fundamental, que es Dios, que es Yahvé. Eso es lo que nos quiere más o menos transmitir. Vamos a ir mirando los detalles con algunas otras esfumaturas también muy importantes. Podemos distinguir en este versículo 21 y luego que seguirán, ¿verdad?, hasta el versículo 25, dos partes principales. Primero, el anatema de los seres vivos. Anatema de los seres vivos. Versículo 21. El de los seres inanimados también. 24. En ambos casos se dan excepciones de acuerdo con lo previsto en el 19 que ya hemos visto. Veamos este versículo 21, que son con los seres inanimados. Para expresar la totalidad del anatema con respecto a los seres vivos, se recurre a dos binarios, ¿verdad?, muy importantes, dos binas referentes a personas, que las abarcan por el género, varones, hembras. Y luego también lo segundo es por la cuestión de la edad, muchachos y ancianos. Entonces, estos son los binas, o sea, la parte doble, como aparece, en dos posibilidades. En cuanto a los animales, varones y hembras, una serie de 3 miembros, toros, ovejas y burros, refleja entonces esa misma totalidad. Son los mismos animales que se mencionan ya en el libro del Deuteronomio, el Deuteronomio 22, 1 al 3. Nosotros ya encontrábamos eso, 22, 1 al 3, directamente lo que tenía que ir al exterminio, ¿verdad? Entonces, si la tierra del Señor, tu Dios, te da en posesión, es entonces el libro del Deuteronomio 22, 1 al 3. Deuteronomio 22, 1 al 3. Aquí están las prescripciones que ellos dan. Si ves extraviados al buey o a la oveja de tu hermano, no te despreocupes de ellos y ve a devolvérselos cuanto antes. Si ese hermano no es tu vecino o no sabes quién es, encierra al animal en tu casa y cuídalo hasta que él lo venga a reclamar. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás con tu asno, con tu ropa y con cualquier otro objeto que pierda tu hermano y que tú encuentres. No podrás despreocuparte de ellos. Eso entonces en el 3, del 1 al 3. Entonces es la no despreocupación de las cosas de tu hermano. Deuteronomio entonces. Al hablar de la actitud ante los bienes del prójimo sobre todo, ¿verdad?, esta manera de hablar explicita la ley del anatema, que se limita a ordenar la muerte de todo ser vivo, aunque a continuación se aplica solo a las personas, no a los animales. Vamos a mirar también el Deuteronomio 20. Deuteronomio 20 desde el versículo 16, ¿verdad? Desde el versículo 16 siguiente nos dice lo mismo. Pero en las ciudades de esos pueblos que el Señor tu Dios te dará como herencia, no deberás dejar ningún sobreviviente. Consagrarás al exterminio total a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los pericitas, a los hivitas, a los jebuseos, como te lo ordena el Señor tu Dios, para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses. Así ustedes no pecarán contra el Señor su Dios. O sea que aquí la preocupación en el fondo es así como está terminando, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la causa? Porque yo tengo que eliminar a todos, imagínense, hititas, amorreos, jebuseos, cananeos, pericitas, givitas, a todos ellos les tengo que terminar. Pero justamente porque dice,
para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses. Bueno, estas son leyes ciertamente extremas. Estas son leyes, al final de cuentas, dentro de una pedagogía, son leyes, decimos nosotros, pedagógicas, de exigencias profundas. ¿Pero por qué? Para que justamente el pueblo no caiga en estas abominaciones, porque ellos están preocupados. Si fuimos al exilio justamente porque nos hemos olvidado de Dios, ellos están diciendo. ¿Quiénes nos llevaron al pecado? Y bueno, todo lo que nosotros trajimos del extranjero, de lo que viene de otros pueblos y otras naciones. Eso es lo que ellos están pensando, están diciendo aquí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Ángel Chaparro comenzó a componer en 2015 con motivo del tremendo huracán que desoló su país. Kairi Márquez canta a sus propias canciones desde los 16 años. Los dos piensan que ahora es más necesario que nunca música que llene de esperanza e ilusión. Para los que cantamos al Señor, es un proceso de vida, es un proceso de ir trabajando el área espiritual, emocional, para luego poder ser luz para otros. O sea, no es fácil porque es un compromiso. Esto es lo que pretenden con Tarde Te Amé, una canción innovadora con la que se arriesgaron mucho y apostaron por un ritmo diferente. El texto recuerda a escritos de San Agustín. Tarde Te Amé narra obviamente los escritos de San Agustín, pero también de manera personal el encuentro de Kairi y mío y de todos los que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con el amor de Dios. De que cuando uno encuentra ese amor y uno dice, contra, qué tarde llegué. O sea, si hubiese venido un poco antes, hubiese experimentado esta felicidad, esta plenitud en el Señor. Kairi Márquez dice que con canciones como Tarde Te Amé tiene la posibilidad de ayudar a la gente a sanar sus heridas. Para este dúo es una responsabilidad. Cuando yo vea muchas almas juntas, congregadas, rendidas a los pies de nuestro Señor y pasando por lo que tenga pasando, porque ahí todo el mundo está pasando cosas, el Señor honra eso, el Señor ve eso y yo creo que es algo muy hermoso. Kairi y Ángel ya están embarcados en nuevos proyectos en solitario, ilusionados con seguir compartiendo buena música con mensaje. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Permaneciste fiel al llamado del Señor hasta el final. Sin pronunciar palabra alguna, hiciste como el ángel del Señor te fue a mandar. Y en tu silencio de elocuencia especial reflejaste esa verdad, hombre justo, oh Padre amado, Padre tierno y obediente. Enséñanos a confiar y a caminar en la debilidad y con valentía, como lo hiciste tú acogiendo la voluntad de Dios Padre. Dios confió sus más valiosos tesoros en tus manos. Tu respuesta fue una de fe y de confianza, de asumir tu vocación. Y en tu silencio de elocuencia especial reflejaste esa verdad, hombre justo, oh Padre amado, Padre tierno y obediente. Enséñanos a confiar y a caminar en la debilidad y con valentía, como lo hiciste tú acogiendo la voluntad de Dios Padre. Con corazón de Padre, oh amado San José, enséñanos el camino de la vida, de la fe. Con corazón de Padre, oh amado
Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos hablando sobre el libro de Josué y estamos hablando del anatema. Aquí entonces cómo se nos está presentando cuando encontramos también en el libro, ¿verdad?, del Deuteronomio 20, 16, cuando dice que hay que exterminar todo, incluso estas naciones. Bueno, seguimos nosotros en los versículos 22 al 23 del capítulo 6, 22 al 23. Dice, Josué dijo a los 2 hombres que habían explorado, ahora se refiere, los llama entonces a estos que habían explorado el país, entren en la casa de la prostituta y hagan salir a esa mujer con todo lo que le pertenece, como se lo han jurado. Aquellos jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que le pertenecía. También hicieron salir a sus otros parientes y los instalaron fuera del campamento de Israel. Entre los seres vivientes se había exceptuado a Rahab y su familia, pero la orden del versículo 17 no podía bastar, porque los soldados israelitas no la conocen ni saben dónde vive. La única forma de resolver el problema es introducir a Josué ordenando a los 2 espías que vayan a salvarla. ¿Se dan cuenta? Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo se va pensando también? Aquí nosotros estuvimos hablando de la lealtad al comienzo. ¿Por qué? Ante una excepción tan tajante, porque esta es una orden de Dios, pero después que pasa a boca de Josué, pero después entonces que viene aquí una excepción directamente para estas mujeres. Pero aquí ya decíamos, es la lealtad. La lealtad quiere decir mirar aquello que está por encima de algo que tal vez incluso es una ley bastante dura, ¿verdad? Es una ley bastante dura. Pero sin embargo la lealtad. Y eso muchas veces nosotros, bueno, algunos no tienen en consideración, ¿verdad? El Nuevo Testamento ciertamente que habla justamente de la misericordia. Pero la misericordia está incluso por encima de lo que significa simplemente una lealtad. Más que una lealtad es la misericordia, ¿verdad? Porque la misericordia sabe que eso está mal, pero te perdona y dentro de ese perdón te ayuda, te estira y te pone sobre el camino de la justicia. Es decir, como dice esa música, dame otra oportunidad. Ella lleva, dame otra oportunidad. Esa es la misericordia. La misericordia te da otra oportunidad, pero te da otra oportunidad. Ciertamente que la misericordia no es siempre el estar ahí mendigando perdón, ¿verdad? Mendigando misericordia, porque la misericordia tiene una función específica, que es la de devolverte. Yo siempre comparaba, ¿verdad?, como ese tractor, decíamos. Pero vendere guatana, una vez que la misericordia te puso de nuevo sobre la justicia, sobre el camino de Dios, sobre el camino de la lealtad, del amor, de la solidaridad, del respeto, del cariño, de la obediencia, todo lo que sea, entonces vos ya estás sobre ese camino. Ahora sos vos el que tenés que hacer ese camino, ¿entendiste? Entonces no es que siempre el tractor es el que te tiene que estar llevando. No. Una vez que te dieron la oportunidad, te acompañaron, te ayudaron, te dieron la fuerza para que salgas de esa situación. Pero vos tenés que salir. Estabas en el barro, estabas tirado. Ahora ese tractor te sacó. Esa es la misericordia, ese es el amor de Dios. Te puso sobre el camino. O sea, vos ya te das cuenta. Ahora sos vos el que tenés que caminar. No tenés que estar ahí que te estén como un tractorcito, te esté estirando ahí llevando, ¿no? Si vos estás sobre el asfalto, si vos estás sobre el camino, vos tenés que comenzar a hacer ese camino de justicia, ¿entiendes? La misericordia es esa otra oportunidad. Bueno, aquí también un poco apunta a este aspecto, ¿verdad? Entonces, ante esa lealtad de esta mujer, entonces ciertamente que se le da, se le regala, digamos, esa misericordia. Bueno, y aquí ¿cómo se salva esta situación? Y se salva a través de esos 2 espías, porque nadie de ellos sabía, ¿verdad? Aquí solamente Josué, el que puede dar también la orden, y le dice a estos 2 que fueron los espías que ingresaron a la ciudad, le va y les dice, bueno, vayan, vayan y tráiganle.
Entonces, la única forma entonces es esa de resolver el problema. El relato que sigue el esquema típico, ¿verdad?, de orden, el versículo 22, y cumplimiento, el 23, tiene una frescura que contrasta con el hieratismo del contexto. Josué, como es lógico, no recuerda el nombre de la interesada y habla simplemente de la casa de la prostituta. Con toda sobriedad manda que la saquen a ella y a todo lo suyo. En el cumplimiento, el narrador se explaya. Con tono triunfante, nos recuerda el nombre de la salvada, Rahab, y antes de hablar de todo lo suyo, menciona al padre, a la madre y los hermanos. Un detalle final. Los espías no se limitan entonces a salvarles la vida, los conducen hasta las inmediaciones del campamento de Israel. Entonces es interesante, ¿verdad? Entonces Josué dijo a los dos hombres que habían explorado el país: entren en la casa de la prostituta y hagan salir a esa mujer con todo lo que pertenece, como se lo habían jurado. Aquellos jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que les pertenecía. Ese es entonces el cumplimiento de la orden, decíamos. También hicieron salir a sus otros parientes y los instalaron fuera del campamento de Israel. Después incendiaron la ciudad y todo lo que había en ella, salvando únicamente la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro que fueron depositados en el tesoro de la casa del Señor. Aquí de nuevo entonces aparece lo del tesoro de la casa del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh. Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Nosotros hablamos aquí directamente de todo lo que está sucediendo en el versículo 22, 23, cómo le están salvando a esta mujer, ¿verdad? En cumplimiento, el narrador se explaya, decíamos, con ese tono triunfante también. Nos recuerda el nombre de la salvada Rahab, cómo le salvan, incluso le llevan hasta las mediaciones o inmediaciones, cerca, quiere decir eso, del campamento de Israel.
Ahora, el versículo 24, una vez muertos todos los habitantes y salvada la familia de Rahab, tiene lugar el anatema a los bienes materiales. Si a los seres vivientes se los mata a espada, en este caso el anatema se realiza por el fuego, incendiando la ciudad. De acuerdo con lo ordenado en el versículo 19, se exceptúan los metales preciosos que pasan a incrementar el tesoro del templo del Señor. La expresión, como ya indicamos, es anacrónica. Por entonces los israelitas no tienen templo. Algunos autores, ¿verdad?, piensan que los versículos 19 y 24 fueron de los últimos añadidos, ¿verdad? Son glosas. Estas son las famosas glosas. Posteriormente, entonces, para explicar de alguna manera, tal vez etiológica, ¿verdad?, lo que ellos están queriendo mostrar. Esto fueron agregados, ¿verdad?, en la 7ª etapa de las 8 que este autor admite como 8 intervenciones, agregados. Imagínense. Entonces, pero es interesante porque esto nos hace entender que nosotros cuando leemos la palabra de Dios tenemos que hacer con un estudio serio, ¿verdad? Ni la yapoite, ¿verdad? O sea, como si fuese algo caído del cielo, así, ya escribió, está todo hecho. Oye, pamaguave. No. Aquí hay una reflexión profunda, ¿verdad?, donde se está buscando una pedagogía de camino. Hay un camino entonces que se tiene que seguir, un camino donde nosotros tenemos que ir reflexionando y tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad?, cosas muy buenas para nuestra vida. Por lo tanto, la idea de consagrar al Señor los metales preciosos pudo ejercer gran influjo en las guerras posteriores, ¿verdad?, que vienen después, sobre todo si es un agregado posterior, posiblemente tiempo de los macabeos. Imagínense. Entonces, lo que se agrega, dice, al templo del Señor, se le agrega al templo del Señor. Tal vez durante las guerras de los macabeos es que esto vuelve a resurgir un poco. Es la necesidad, ¿verdad?, para presentar la guerra. Imagínense, luchar, pelear contra los griegos, no era fácil. En el versículo 24, entonces, vamos a leer primero para poder entender lo que nos dice aquí. Después incendiaron, ahí está, el fuego, así como lo otro lo pasaron al filo de espada, incendiaron la ciudad y todo lo que había en ella, salvando únicamente la plata, el oro y los objetos de bronce y de hierro que fueron depositados en el tesoro de la casa del Señor. El versículo 25 nos dice: Josué dejó con vida a Rahab, la prostituta, a su familia y a todo lo que le pertenecía. Y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy, por haber ocultado a los emisarios que Josué había enviado para explorar Jericó. El versículo 25, curiosamente, el relato vuelve a mencionar a Rahab y a su familia. Al final del versículo 23 han quedado fuera del campamento de Israel. Es una situación provisional. Mientras terminan las operaciones militares, el versículo 25 parece situarnos años más tarde, el día de hoy, dice, ¿verdad? Rahab y su familia ya no están fuera del campamento, sino en medio ahora de Israel, justificando esta excepción con las mismas palabras aducidas por Josué en el versículo 17, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Es interesante, ¿verdad? Entonces, esto se va agregando posteriormente. Josué dejó con vida, a Rahab, la prostituta, a su familia y a todos los que le pertenecían. Y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy. O también aquí, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Incendiaron el anatema fuera del campamento. Josué dejó con vida a Rahab. Bueno, entonces son elementos, ¿verdad? Como dentro de una narración bíblica se va acrecentando, se va enriqueciendo poco a poco. Entonces vamos entendiendo lo que se quiere transmitir, de acuerdo a las etapas, de acuerdo al contexto histórico, de acuerdo a lo que el pueblo, ¿verdad?,
o mejor dicho, ese cajal, esa eclesia, va necesitando explicar pedagógicamente también. Entonces, desde aquí nosotros vemos el versículo que viene a continuación. El versículo 26, que nos habla de la maldición de quien reconstruya Jericó. Aquí también vamos a mirar, ¿verdad?, cuál es el interés del autor sagrado en mostrarnos, en decirnos, enseñarnos por qué viene la maldición entonces de Jericó. Esto de que se pueda, de que el que vuelva a reconstruir Jericó será maldito verdaderamente. Jericó, recordemos que ha sido conquistada, la población ha sido asesinada, los bienes materiales incendiados. Parece suficiente, sin embargo no basta. Jericó es la primera ciudad cananea, paradigma del mal que debe ser aniquilado por completo. Entonces, si ustedes entienden esto, esta frase que nosotros tenemos aquí, nosotros estamos comprendiendo qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir, ¿verdad? Entonces ya te dice que no basta entonces simplemente una destrucción de Jericó, sino que después también, si es que nosotros con la destrucción lo que queremos es aniquilar por completo el mal, ciertamente que después no podemos de nuevo volver a regar, a plantar, a sembrar para que vuelva a renacer Jericó. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. Alabado seas.
No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este libro tan interesante desde la teología que tenemos de nuestro libro de Josué. Estábamos hablando de esta maldición, ¿verdad? A quien reconstruya Jericó. Versículo 26 dice justamente: en aquel tiempo Josué hizo pronunciar el siguiente juramento delante del Señor: maldito el hombre que intente reconstruir esta ciudad de Jericó. Pondrá los cimientos sobre su primogénito y colocará las puertas sobre su hijo menor. El Señor acompañó a Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Qué importante, qué interesante lo que nosotros estamos leyendo aquí, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sobre lo de Jericó, ¿verdad? La maldición sobre Jericó. Nosotros estamos encontrando que cuando hablamos sobre esta maldición, y decíamos que el objetivo, ¿por qué? ¿Por qué Jericó tiene que ser una ciudad así, de esta manera, maldecida, que se maldice? Una ciudad que ya no pueda resurgir. Y incluso nos está diciendo que el que vuelva a reconstruirlo, ¿verdad? Ese tipo de maldiciones, entonces verdaderamente, dice, no hubiese nacido, casi como maldito el hombre que intente nomás luego, ¿verdad? Pondrá los cimientos sobre su primogénito. Imagínense. Bueno,
Pero esta clase de maldiciones, como decimos nosotros, siempre hemos encontrado en el mundo antiguo, pero ya sabemos el porqué. Estas son exageraciones. Es para decir verdaderamente que el mal debe ser erradicado. Esta es la primera ciudad cananea, decíamos, que es conquistada. El pueblo de Israel está en el exilio. La tradición deuteronomista comienza a pensar, a repensar, a darse cuenta y a decir, bueno, ¿qué es lo que nos ha sucedido a nosotros? Si nosotros estamos hoy en el exilio, es justamente porque nosotros fuimos detrás de estas influencias, ¿entienden? Ellos piensan y dicen verdaderamente lo que nosotros hemos hecho es pecado, hemos pecado contra Dios. Y justamente porque hemos pecado, ¿y qué significa? Y esto era para ellos el pecado, el ir detrás de otros dioses. ¿Y cómo fuimos detrás de otros dioses? A causa de estas influencias extranjeras. Entonces están abriendo paraguas. Ellos están vigilantes aquí, están diciendo, entonces hicimos esta destrucción, este aniquilamiento, el anatema también tiene esa función, decíamos. Son exageraciones las que nosotros estamos leyendo aquí, recordemos eso. Estamos ante un libro sagrado. Ya leí en el estilo protestante ahí, porque dice aquí, viste, y esto y así, bla, 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 ¿verdad? Como tantas veces escucho por ahí, sobre todo mensajes que me envían, ¿verdad? Que yo más o menos ya entiendo quiénes son los que me envían, ¿verdad? Pero es justamente esto lo que te está diciendo. Entonces hay que entender cómo nosotros estamos interpretando, cómo nosotros estamos leyendo y sobre todo desde estudios serios saber qué es lo que verdaderamente nos está queriendo decir aquí, ¿verdad? Y esto es lo esencial, esto es lo fundamental. Y desde este aspecto nosotros tenemos que procurar entenderlo. Entonces, también los encontramos, ¿verdad? O sea, estas expresiones no solamente encontramos en la Biblia, sino que encontramos también en muchos otros escritos antiguos, tanto desde los hititas, los primeros escritos hititas, como también hasta ya prácticamente hasta el tiempo de los romanos, donde existían estas clases de maldiciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque queremos, entre comillas decimos, queremos asegurar, queremos decir, esto no puede suceder porque esto es lo que nos está trayendo el mal. Muy bien, seguimos un poquitito más. Ya decíamos con otro autor, decíamos que todo esto que leemos aquí, esto de que maldito ese hombre, está indicando una serie, ¿verdad?, de los paralelos. Inscripción, por ejemplo, de la famosa estela de Mesha, se llama, ¿verdad?, de Mesa. Ahí, por ejemplo, nosotros encontramos, de acuerdo con una antigua costumbre, Agamenón la había maldecido a Troya, igual que Creso, después de destruir Sidene. Lanzó una maldición contra cualquiera que volviera a fortificarla. Esta costumbre antigua ya se conocía en Anatolia también, por una inscripción del siglo XIII procedente del rey Anita, del siglo XIX-XX, ¿verdad?, antes de Cristo, que después de conquistar, Hattusa la maldice. Otro texto que tenemos, un texto hitita, que es muy interesante, que se encuentra, ¿verdad?, entre los descubrimientos arqueológicos. En Grecia tenemos la maldición de Cris. Entonces, allí también habla de la maldición de Cartago. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son textos que existen, o sea, es la maldición. Esto ya queda la maldición, esta ciudad es maldita. Y nadie, ningún hombre tiene que volver a reconstruirlo. Entonces, por esta situación. Y claro, si uno mira un poco todas estas peleas que tuvieron ahí para llegar a esa conquista, y entonces cuando ellos llegan a esa situación de la conquista, entonces lo que dicen, no, esto hay que exterminarlo y hay que exterminarlo de raíz, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque nos hizo sufrir tanto, nos hace sufrir tanto.
Yo no sé si eso mismo, pero tendríamos que preguntar, no me atrevo a decirlo así, pero me viene nomás a la cabeza, ¿verdad? La idea esa que justamente el conde Deu, ¿verdad? De nuestra historia paraguaya, que dice al paraguayo, dice, esa es la peor ofensa, ¿verdad? Para un pueblo como el nuestro, ¿verdad? Cuando decía, hay que, en el seno de la madre, ahí hay que exterminarlo, imagínense. Pero eso ciertamente son expresiones muy duras, expresiones como para decir que nos hace sufrir. Posiblemente, tal vez se refería entonces, tal vez con odio, no sé con qué, pero como diciendo, este pueblo muy guerrero, muy aguerrido, si uno lo quiere exterminar, entonces también nosotros le llamamos justamente el genocidio, ¿verdad? Entonces, si queremos exterminarlo, dice dentro del útero materno, del seno materno, imagínense. Una expresión demasiado dura. Bueno, pero aquí más o menos eso es lo que estamos encontrando. Lo que está diciendo el maldito el hombre que quiera volver a reedificar Jericó se está refiriendo a esto. No queremos más esta clase de ciudad porque nos hace sufrir, entonces nosotros no podemos. Fíjense, ellos están en la experiencia del exilio, en aquella experiencia de Babilonia. No queremos sufrir más ningún exilio, en síntesis, es lo que están diciendo. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Con esto nosotros entonces vamos concluyendo esta partecita, ¿verdad?, de este capítulo 6, que es maravilloso de cierta forma, ¿verdad? Después ya vamos a ir viendo el capítulo 7, que también tiene sus elementos y sus riquezas muy propias. Nuestro curso bíblico, como siempre, si ustedes no tienen todo, pueden seguirlo desde YouTube también, porque ahí tenemos toda la biblioteca Ñande Yara Ñe. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.